ustedes saben, estamos aquí en reemplazo de nuestro amigo Alberto Vuela, que anda dando vueltas por Europa. He recibido de él, parece que muy exitosamente, ¿no? He recibido de él algunos recortes de diario que dan cuenta de sus conferencias, tanto en Oviedo como en Lisboa, pero que además son reportajes importantes. Quiero decir, no solo dan cuenta de su actuación en universidades, centros de estudio, etcétera, sino que también lo entrevistan y, bueno, opina sobre una serie de temas, tanto de la política y de la filosofía argentina como española en particular, digamos, ¿no? Así que, bueno, muy exitosa, evidentemente, su gira. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que Alberto Vuela considera importantes dentro de la actual filosofía argentina. Y ustedes saben que no son tantas las personas que él considera importantes dentro de la filosofía argentina, pero sí, hay que decirlo, contrariamente a la imagen que tienen algunas personas que no lo conocen, Alberto, los filósofos que él estima son de las más distintas corrientes, orientaciones, ideologías políticas. Es notable eso, ¿no? Tenemos entonces, como les decía hoy, al profesor Coriolano, nombre prestigioso, ¿no? Fernández. Les cuento brevemente su trayectoria, porque actualmente él está acogido al maleficio de la jubilación, porque no debemos decir beneficio de la jubilación, sino maleficio de la jubilación, tal como se da hoy en nuestro país, digamos, y desde hace tiempo, pero hoy más acusadamente, pensar que una cosa tan importante como es la jubilación, y tan merecida por todos los trabajadores, un gobierno que se dice nacional y popular, las reduce al mínimo, en la enorme mayoría de los casos. Por ejemplo, hay un tope jubilatorio en 13.000 y pico de pesos. Yo no sé por qué tiene que haber un tope jubilatorio. Una persona que ha hecho aportes importantes durante toda su vida, ¿por qué tiene que cobrar menos de lo que le corresponde, digamos? Bueno, en esas cosas uno ve que realmente lo nacional y popular es hoy por hoy un relato y nada más que eso. Bueno, pero dejemos esto. Coriolano Fernández ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha sido jefe de trabajos prácticos del legendario Adolfo Carpio, profesor mío y de tantos otros, ¿no? Ha sido profesor también de Ciencias Económicas. Él siempre tuvo una inclinación importante por la lógica. Ya vamos a hablar de lógica y política de alguna forma, ¿no? Con él. Ha sido profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Lenguas Vivas, en el Instituto Joaquín B. González, o sea, francamente, en muchos de las instancias más prestigiosas que ha logrado construir nuestra querida Argentina. Y actualmente, que es otro de los temas que vamos a tocar, dirige un archivo de historia de la filosofía argentina en la Academia Nacional de Ciencias y dicta un seminario sobre helenismo y derecho en la Facultad de Derecho de la UBA. También brinda un curso de filosofía a exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ha sido siempre un hombre muy preocupado en su calidad de profesor por la enseñanza de la filosofía. Ese es uno de sus temas predilectos. ¿Cómo ves el panorama de la enseñanza de la filosofía actualmente en la enseñanza tanto terciaria como universitaria? Siempre hay en la enseñanza terciaria, universitaria, de carreras no filosóficas, como pueden ser ciencias económicas
o periodismo, o licenciatura en idioma francés o inglés, siempre hay una materia filosófica. Pero se mantiene eso. Sí, sí, en general se mantiene eso, sí, sí. En los profesorados, sobre todo, se mantiene. En los profesorados terciarios se mantiene, sí. Y en la Universidad de Buenos Aires está la materia en el ciclo básico común. Para algunas carreras, creo, ¿no? Sí, pero en general aparece con el nombre de Introducción a la Filosofía o Problemas Filosóficos, ¿no? O Iniciación a la Filosofía, o Ahora, simplemente Filosofía. Ahora, Bueno, ¿cómo ves que está funcionando lo que yo he eso? planteado es esto, y si me permiten voy a leer un poco y otro poco voy a hablar sin leer. Y ya ven el profesor, es así. Claro. Narraban los antiguos una leyenda que trae Plutarco, que había una ciudad donde en el invierno hacía tanto frío que hasta las palabras se congelaban. Y luego en el verano las palabras se descongelaban. Por lo tanto, los habitantes de esa ciudad escuchaban en el verano todo lo que habían hablado en el invierno. ¿Plutarco cuenta eso, en serio? Ah, bueno. Ahora, ¿qué es esto? Una especie de metáfora, lo podemos tomar, ¿no es cierto? Lo que quiere decir esta metáfora es que la filosofía tiene efectos tardíos. Y esto está magistralmente dicho por Platón en un pasaje de una de sus cartas, en la carta séptima. En el nivel terciario y universitario suele haber un curso de filosofía en carreras que no son de filosofía, que yo llamaría algo así como filosofía para no filósofos. El problema consiste acá en qué enfoque adoptar. Y a mi juicio hay tres enfoques posibles. El primer enfoque es el planteo que podríamos llamar histórico. Entre las calamidades de nuestra época figura esta: la abundancia de buenas palabras y la carencia de buenos ejemplos. El enfoque histórico dice así: hay muchas filosofías, pero no tanto buenos ejemplos de filosofar. Entonces, en vez de aumentar el número de las filosofías, llevemos al alumno, o al que asiste al curso, hacia ciertos modelos de filosofar, hacia lo que podríamos llamar los héroes de la filosofía. Es el enfoque histórico. A los defensores yo los llamaría los historiófilos. Y no hace falta decir que este enfoque tiene un sabor hegeliano, naturalmente. Claro. Enseñar filosofía basándose en la historia de la filosofía. Y Hegel es el primero que construyó una historia de la filosofía coherente, digamos, claro, ¿no? Donde, bueno, claro, sabemos que para él su propia filosofía no era sino el desarrollo histórico de toda la filosofía occidental. Terminaba, ¿no?, todo el desarrollo histórico en él, ¿no? Como si todos los momentos anteriores fueran preparatorios de su propia filosofía, ¿no? Un filósofo español que se llamaba José Gauss, que se radicó en México a raíz de la Guerra Civil. Ah, yo pensé que era mexicano. No, era español. Estaba con el grupo de Ortega. Gauss es el traductor, el primer traductor del Ser y el Tiempo. Así es, y de muchas horas más también. Sí, ¿no? Ahora hay otra traducción del Ser y el Tiempo, sí, posterior, de un chileno. ¿Es mejor? No sé, yo no la conozco. Pero la de Gauss es intrincada por los neologismos que introdujo. Bueno, pero Heidegger también los usa, ¿no? También bueno, claro. En alemán. La traducción de Dasein por ser ahí, por ejemplo. Sí. Famoso. Y Gauss, en un artículo sobre los alumnos de los cursos de filosofía, decía que, por la experiencia de él, hay algunos alumnos que llegan deseosos, otros curiosos y otros forzados. Los forzados son aquellos que tienen que cursar la materia porque es obligatoria, no optativa, ¿no? Y entonces decía Gauss, los deseosos vienen predispuestos, los curiosos vienen dispuestos, pero los forzados vienen antidispuestos o antipredispuestos. Indispuestos. Entonces, habría que presentar en cada pensador una suerte de núcleo que atraiga al alumno. Ortega decía, pensando en España, pero se puede aplicar a la Argentina,
que en filosofía para persuadir es menester primero seducir. El historiófilo o el enfoque histórico necesitaría dos trilogías insoslayables. Una es Sócrates, Platón y Aristóteles, y en la moderna sería Descartes, Locke o Hume y Kant. Y si somos wagnerianos y en vez de la trilogía amamos la tetralogía, entonces podríamos sumar a la trilogía griega, podríamos sumar un medieval, San Agustín o Santo Tomás, y a la trilogía moderna sumarle Spinoza o Hegel. Claro, llegados hasta Kant o hasta Hegel, el criterio del leal saber y entender del profesor verá cuáles son los autores que da después de esos. Pero de todos modos, suponiendo que no se puede agregar nada más después de Kant y Hegel, si un alumno predispuesto, dispuesto o antipredispuesto llega a comprender cierto núcleo desde Sócrates hasta Kant, o desde incluso un poco antes de Sócrates, de alguno de los presocráticos, Heráclito, Parménides, hasta Kant o hasta Hegel, bueno, yo creo que sale del curso, pensemos que está siguiendo una carrera que no es filosofía, ¿cierto? Sale del curso con una buena vivencia de en qué consiste filosofar. El enfoque histórico... sí. ¿no? El enfoque histórico podría asumir una variante un poco extrema, naturalmente, pero que la podemos mencionar. Y es centrar el curso de introducción a la filosofía en un solo autor. Hay un libro del filósofo español Manuel García Morente, el de las lecciones preliminares de filosofía. Morente tiene un libro sobre Kant. Sí, lo conozco, claro, lo he leído, lo he frecuentado. Claro, muy bien juventud. Escrito. Claro, excelente. Bueno, él era un neocantiano, es una lectura neocantiana, ¿no? Pero muy seria, ¿no? Dentro de, sí. Y de después, esos supuestos. Después él sufre una crisis religiosa y se hizo sacerdote católico. Ah, no sabía. Sí, al volver a España, él está en la Argentina en el... Y eso le suele pasar a los agnósticos que terminan así. Le suele pasar, sí. Y vos entonces tenés que preparar. Yo no. No, déjame con mi paganismo, con mis dioses griegos, con esa visión magnífica, con ese esplendor. No te le quiero tocar los dioses griegos, yo los admiro también. Pero yo te interrumpo acá un minuto, porque y después seguís contando sobre este enfoque. Después seguís contando sobre el enfoque histórico, porque hay una pregunta que me da vueltas. Me parece muy interesante como planteás. Te propongo si me dejás terminar esto. Te dejo el enfoque histórico a terminar y después te pregunto. Hacer el enfoque en un solo filósofo. Es un poco insólito, pero Morente lo proponía. El libro de Kant sobre Morente lleva un subtítulo en el cual a veces uno no repara, que es una introducción a la filosofía. Yo la primera vez que lo vi pensé, no, una introducción a la filosofía de Kant. No, una introducción a la filosofía. ¿Por qué? Morente dice en el prólogo que al detenerse en una figura tan egregia como Kant, van a ir saliendo casi todos los problemas filosóficos. Sí, modernos y contemporáneos. Sí. No estoy yo proponiendo esto, lo estoy citando, ¿no es cierto?, como una posibilidad. Claro, si se hace el curso de filosofía sobre un solo filósofo, ese filósofo lo elige el profesor. El alumno no lo puede elegir porque el alumno entra sin conocer lo que es la filosofía. Salvo que te agarres centro de estudiantes y en algunos colegios o universidades y te diga el profesor cuál es el filósofo que tiene que enseñar. Porque se supone que el estudiante sabe más. Bueno, ¿cómo no va a saber más si es joven, de izquierda? Por favor. Y está el problema. Cuando se es joven de izquierda se sabe todo, vos sabés que es así. No tiene secreto. Está todo resuelto. El problema está en que muchas veces de un mismo autor hay más de una interpretación. Hay más de una interpretación. Sin duda. Y acá es interesante lo que un estudioso de la filosofía griega, sobre todo de los presocráticos, ¿no? Un americano, Charles Kant, no como Kant el filósofo, sino K-A-H-N. Kant postula, a propósito de Heráclito, no de una introducción a la filosofía, postula a propósito de Heráclito, pero yo lo incorporo acá.
lo que él llama la generosidad hermenéutica. Hermenéutica es todo lo que se refiere a la interpretación. A la interpretación. Claro. El verbo griego hermeneuo. Claro, la Es decir, generosidad. interpretar. Muy bien, la generosidad hermenéutica, según este autor, consiste en, por ejemplo, en Heráclito, dar las dos interpretaciones que hay. ¿No es cierto? Y el alumno se enriquece, naturalmente. Bueno, de Heráclito hay más de dos, mi querido Bueno, Coriolano, hay 200. Bueno, por lo menos. Pues vos recordarás el libro de nuestro querido Mondolfo, ¿no es cierto? Sí. Que fue el primer libro que editó la editorial del siglo XXI. Creo que fue el primero que editó, Heráclito, sí. el Heráclito de Mondolfo. Y ahí él, en su momento, ahora se acumularon muchas más, embargo, da de cada fragmento el sinnúmero de interpretaciones que hay. No se acude tanto a Mondolfo, ya en los últimos años. Y bueno, siempre fue muy discutible su visión de los griegos, ¿no? Empecemos por ahí. Yo no concuerdo para nada con su visión también de los griegos. Pensamiento antiguo. No concuerdo para nada con su visión de los griegos, pero no deja de ser interesante, y además todo el trabajo que ha hecho de recopilación, claro, y de síntesis, y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que... Un día deberíamos dedicarle un programa así entre varios, ¿no? Para discutir sus tesis, ¿no? Por ejemplo, la idea de infinito en el pensamiento antiguo, yo creo que no existe, tal como él la plantea, pero él tiene buenas razones, ¿no? Él tenía, o la idea de subjetividad en el pensamiento antiguo. Yo me ubico medio en las antípodas de eso, ¿no? Porque en general se lo ve como pensamiento. Pero yo te quiero preguntar un par de cosas. Perdón. Quiero preguntar un par de cosas. Vos me estás hablando del enfoque histórico. Y es cierto, vos sabés que yo trabajé mucho tiempo con grupos de estudio. Esa fue mi práctica docente fundamental durante 30 años. Nadie me cree del todo eso, pero la verdad que es así. Del 66 al 96, ¿no? Muy tardíamente yo empecé a enseñar en universidades. Pero yo notaba esto, que en los grupos de estudio, que trabajábamos muy a fondo un autor, o a veces ni siquiera un autor, sino un texto, suponete la metafísica de Aristóteles, la fenomenología del espíritu de Hegel, Ser y tiempo de Heidegger, durante años, una reunión por semana, grupo 7 personas, 8 personas, leyendo párrafo por párrafo, ¿no? Y debatiéndolo. Entonces la gente aprendía muy bien eso, pero no sabía nada del resto. Si claro. Bien, como vos señalaste muy bien, a partir de un autor de esta envergadura, es posible hacer aperturas, posible y necesario hacia el resto, pero muy sesgadas. Cuando empecé mi experiencia universitaria, un poco por esa insatisfacción que yo tenía de mucho de una cosa, pero nada del resto, me empezó a pasar lo contrario, digamos, ¿no? Dicto filosofía moderna, por ejemplo, en la UCE, historia de la filosofía moderna, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y tengo que dar en un cuatrimestre, que es lo mínimo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant. Y la verdad que es imposible. Sí. Es imposible. Así que hay un problema ahí. Pero yo te iba a preguntar otra cosa en realidad, que es un poquito previa a los distintos enfoques que vos sobre los cuales estás ilustrándonos justamente de cómo enseñar filosofía a estudiantes que no son de filosofía. Digo, la pregunta es posible interesar a alguien en la filosofía si no hay una suerte de vocación previa? ¿Es posible? Usted ha tenido experiencia. Es el caso que dice Gauss de los forzados, ¿no? Claro, ese es el caso. Predispuestos. ¿Es posible yo creo que lograr algo allí? Hay que intentarlo, por lo menos. Sí, pero sí. Yo lo veo tan difícil eso, ¿no? Porque hay mentes que son afilosóficas, antifilosóficas, ¿no? Es decir, si uno nunca se ha preguntado, ni siquiera es preguntado, si uno nunca se ha asombrado del hecho de estar, ¿no? Y de que las cosas estén, y no más bien no estén, como decía Leibniz, ¿no? Si uno nunca le llamó la atención, nunca lo deslumbró la existencia del mundo, de la gente, de las cosas. Se le puede formular al alumno. ¿Qué sé yo? Se le puede formular al alumno. Puede haber filosofía si a alguien no le pasó, no tuvo esa experiencia existencial alguna vez. Se le puede formular al alumno la pregunta que es de Leibniz, que Heidegger encabeza la introducción a la filosofía, ¿no es cierto? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué hay cosas en vez de no haber nada?
Y dice Heidegger, es la primera de todas las preguntas. La fundamental de la metafísica. Claro. Por ahí también se lo puede, ¿no es cierto? En el próximo bloque vamos Interesar a al alumno. continuar con los enfoques tal como estás planteando. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos hoy con el profesor Coriolano Fernández y estamos hablando de lo que evidentemente es su pasión, en cierta forma, me da la impresión, ¿no? Y tiene que ver con lo que ha hecho, con lo que ha trabajado, o una de las cosas en que centralmente ha trabajado durante su vida, que es la enseñanza de la filosofía, y particularmente para aquellos estudiantes que no han decidido estudiar filosofía, que son la enorme mayoría de los estudiantes. La filosofía para no filósofos. La filosofía para... Y nos decías, bueno, nos estaba contando acerca de un enfoque posible para transmitir algo del espíritu filosófico, por supuesto, y también de la esencia de la filosofía. Nos estaba contando acerca de un enfoque, es el enfoque histórico. No sé si querés completar eso o pasar a otro enfoque. Hay ya, un ¿no? segundo enfoque. Un segundo enfoque. Que consiste en ver no a los filósofos, sino a los problemas, en ir a los problemas. Ir a los problemas. Yo le ¿Y cuáles son llamaría, los problemas de la filosofía? Acá, nuestro público no necesariamente tiene que saber cuáles son los problemas de la filosofía. Naturalmente. La segunda perspectiva es trabajar sobre cuestiones o asuntos o temas. Entonces, en lugar del desfile de los grandes pensadores, pongo yo, acá el filosofar hace suyo los grandes problemas. El problema del ser. El problema del ser. El problema del conocimiento. El conocimiento. El problema de la acción moral. El problema de la belleza. El problema del ser, la metafísica. El problema del conocimiento, la teoría del conocimiento, nociología. El problema de la acción moral, la ética. El problema de la belleza, la estética. Empezar... Indudablemente esas son las principales disciplinas de la filosofía, ¿no? Si dejamos de lado otras, hay otras. Bueno, la filosofía política podría ser también, ¿no? Además, nunca hay, yo diría, un número concluso de disciplinas filosóficas. Porque siempre se puede, ¿no? O de temas, mejor que de disciplinas, claro, de temas, ¿no? Se puede hacer un tema, la violencia, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer filosofía de la violencia. Bueno, pero los griegos ya no se ocupaban de la violencia. Claro. No sé si es tan fácil encontrar temas nuevos, Coriolano, ¿eh? No sé si es tan fácil. Y la bioética no estaba hace unos años. Cuando nosotros estudiábamos, bueno, la bioética no estaba. Ahí tenés razón. ¿No? La bioética no estaba cuando estudiamos, y ahora sí. Ahora, más que un problema, es una disciplina nueva. Sí, casi una disciplina, sí. Donde hay filósofos y médicos, por ejemplo, ¿no? Trabajando. Sí, eso plantea toda otra cuestión, que es el tema de la interdisciplina y hasta qué punto la filosofía puede interactuar con otras disciplinas. La idea, o debe interactuar incluso con otras disciplinas. La idea de presentar los problemas, los que defienden la idea de presentar los problemas, es porque esto obligaría al alumno a pensar por sí mismo, a pensar por cuenta propia, hasta el extremo de descubrir, algunos alumnos, digamos, los predispuestos, que ciertos problemas son más que problemas y hay que llamarlos misterios. Y otros problemas son menos que problemas y quizás se disuelven. Ah, qué interesante. Como eso, postulan algunos. Mira, qué interesante eso que decís, porque muchas veces se cree que la filosofía lo que hace es problematizar, ¿no? Y es cierto, pero también es muy cierto, y más cierto todavía me parece a mí, te digo, por lo que acabas de decir,
que es una magnífica herramienta para disolver pseudo problemas. Vos viste que la gente a veces tiene problemas por cosas que no lo son, claro, que no lo son directamente, que se disuelven con la reflexión. Bueno, ¿no? La filosofía analítica. Magnífico eso. La filosofía analítica hace alguna de esas cosas, ¿no es cierto? La filosofía analítica hace alguna de esas cosas, claro, así es. Claro. Pero yo te lo decía en un sentido más de la vida cotidiana, ¿no? Pero que no se contrapone al otro, ¿no? Vamos a citar una anécdota que puede venir al caso. Entre los problematófilos, yo pongo a un gran epistemólogo del siglo XX que se llamaba Karl Popper. Popper, sí. En una ocasión, Popper va como profesor visitante. Murió hace poco, ¿no? Murió, no, en el 90 y... Bueno. En el 94. La vida de Popper es más o menos el siglo XX. Larga vida. Nació en 1902 y murió en 1994. ¿Él formó parte del Círculo de Viena? No. Él mismo en su autobiografía señala que todo lo incluye en el Círculo de Viena, pero él no formó parte. No formó parte. Como Wittgenstein tampoco, ¿no? Tampoco, aunque se conocían algunos de los integrantes del Círculo de Viena. Tanto Wittgenstein como Popper conocieron personalmente, porque eran de Viena. Tanto Wittgenstein como Popper eran vieneses, son claro. vieneses, claro. Popper en su autobiografía tiene un punto muy lindo que dice: ¿quién asesinó o quién mató al positivismo lógico? Bueno, ajá, uno de esos fui yo. Dice. Sí. Sí. Qué bien. En una ocasión, vamos a contar esto, a ver qué les parece. En una ocasión, Popper va como visitante a la Universidad de Cambridge, porque estaba en Nueva Zelanda, después se radicó en Inglaterra, y titula su disertación de este modo: ¿existen los problemas filosóficos? Ajá. Y dice Popper, de entrada, si yo no creyera que existen los problemas filosóficos, no me habría dedicado a la filosofía. Y no estaría hoy dando una conferencia acá, dice. Además, dice Popper, el solo hecho de que muchas personas proponen para esos problemas soluciones que yo juzgo insostenibles, justifica estar filosofando. Justifica filosofar. De pronto, como impulsado por un resorte, uno de los asistentes interrumpe al conferenciante, cosa un poco insólita porque generalmente se esperaba que terminara para formular las preguntas, pero empieza a hablar y dice que la filosofía es un rompecabezas filosófico y en realidad, dice este personaje, los problemas filosóficos no existen. Quien sí hablaba se llamaba Ludwig Wittgenstein, no me digas, profesor en Cambridge, también nacido en Viena. En el salón, esto sucede en la década, tiene que suceder esto en la década de 1930 o de 1940. Ajá. Sí, después de terminada la guerra. Hoy Wittgenstein murió en 1951. En el salón había una estufa de leños, ¿no?, que estaba prendida porque el clima era frío. Y Wittgenstein jugueteaba con el atizador. Después de haber tocado un poco los carbones, ¿no es cierto?, blandía el atizador como si fuera el director de una orquesta, ¿no? Entonces Popper, ante la observación de Wittgenstein, no hay problema filosófico, dice, Popper dice, voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿conocemos las cosas a través de los sentidos? ¿O no? Claro. Otro problema filosófico sobre el cual Popper trabajó mucho. ¿Obtenemos el conocimiento solo por inducción? Es decir, de los casos particulares vamos a generalizaciones. Popper critica la inducción. La tesis de Popper en epistemología es anti-inductivista. Claro. Wittgenstein dice, bueno, esos problemas en realidad son problemas más lógicos que filosóficos. Ajá. Y ya la lógica prácticamente se ha separado de la filosofía. Entonces Popper le dice, ¿y el problema de las reglas morales? Y Wittgenstein, desafiante, le dice, no, deme usted el ejemplo de una regla moral. Y Popper contesta, no amenazar con atizadores a los profesores visitantes. Bueno, hay una objeción al enfoque problemático, que es esta, ¿no? Se fragmenta el pensamiento de un filósofo. El enfoque problemático consiste en ver en el problema del conocimiento Aristóteles. Bueno, después hay que pasar a Descartes y después hay que pasar a Kant. Claro. Pero no se ve nada de la ética de Aristóteles ni de la ética de Kant. Se fragmenta al filósofo. ¿No es cierto? Se fragmenta un poco al filósofo, claro.
Y otro problema es el adanismo filosófico. Adanismo filosófico, entiendo. Ahora, vos sabés que me quedé pensando lo peligrosa que es y que fue, ¿no? Esa minusvaloración, diría yo, de los juicios morales que fue tan típica del neopositivismo. Ah, sí. ¿Te acordás la teoría de Ayer acerca de los juicios morales como puras expresiones emocionales? Claro. Que no son proposiciones, o sea, no son ni verdaderas, ni no son juicios ni verdaderos No ni son falsos, digamos, ¿no? Después cambió esa posición Ayer, pero verdaderamente fue peligrosísima esa posición, ¿no? Me acordé porque me parece que lo de Wittgenstein de este caso me sonó un poco eso, ¿no? Y último enfoque. Pero entonces vos decís que el enfoque problemático tiene esa, se le puede hacer esa objeción, digamos, que fragmenta el pensamiento de los filósofos. Y estimula lo que se llama el adanismo filosófico. El adanismo. El adanismo filosófico. ¿Qué que es? consiste ¿De Adán? ¿Adanismo? Claro. A ver. Pero filosófico. Sí, sí. Que consiste en creer que estamos inaugurando la filosofía. Y que podemos discutir sin más guía que nuestros deseos o nuestra experiencia individual. Claro, ¿no? Esa es una discusión que yo tenía con Luis Halfen. Yo no sé si vos lo conociste a Luis Halfen. De nombre, sí, sí. Que aprovecho para... perdón, lo escuché una vez en una... Que aprovecho para hacerle un pequeño homenaje, porque sí, fue un filósofo, y tenemos pocos filósofos. Sí, claro. Un filósofo quizá un poquito a la que te criaste, un poquito a la criolla, digamos, ¿no? Yo siempre le reprochaba, porque fuimos amigos mucho tiempo, que él no estudiaba lo suficiente. Pero él tenía un poco esa cuestión. Yo formaba grupos de estudio y él también, digamos, pues empezamos juntos, pero él un poco prescindía de los textos, claro, de los grandes filósofos, y pensaba que la gente podía, a partir del planteo de un problema, ahora pasa con los cafés filosóficos, que él lo hizo también, una chica Roxana Kramer, bueno, no debe ser tan chica ya, Roxana Kramer, y otra gente que hace esto de los cafés filosóficos. Entonces, es como dice, bueno, ¿qué es la esencia? Y todo el mundo como que tendría un saber. Claro. Yo creo que no. Claro. No, creo que no. En este sentido es como si a uno, una persona le pregunta por una cuestión vinculada con la física, decime a ver cómo está compuesta esa mesa. Y si no tiene estudio de física, claro. ¿qué va a decir? Madera va a decir, qué sé yo. Y no, eso no. No. Yo en ese adanismo no creo para nada. Bueno, y el tercer enfoque sería tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? ¿Tener en cuenta? El contexto. ¿Qué contexto? El contexto donde se da la materia. Quiero decir esto, a ver, imaginen esto. 3 personas tienen en su mano un trozo de madera. Abren la mano y pasa lo siguiente. En la primera mano que se abre, como si fueran nosotros acá, la madera cae hacia abajo. La segunda mano que se abre, la madera sale hacia arriba. Y en la tercera mano que se abre, la madera permanece donde estaba, permanece en el aire. ¿Qué ha pasado? La primera persona que abrió la mano está sobre la superficie de la tierra, como nosotros. La segunda está haciendo buceo. Y por eso cuando abre la mano, la madera tiende a ir hacia la superficie del agua, porque él está bajo el agua. Claro. Y la tercera es el tripulante de una nave espacial, por eso la madera flota, porque no hay gravedad. Claro. El comportamiento de la madera pertenece a universos de acción diferentes. No será como la madera el curso de filosofía, es decir, está inserto en una carrera, que puede ser de matemáticas, de idiomas, de periodismo, de abogacía, y la carrera es un universo de acción, es un contexto. Así tendríamos los contextualistas, ¿no? O funcionalistas. Si la filosofía se dicta en un departamento de matemáticas, habrá que dar epistemología de la matemática. Pero si se dicta en un departamento de historia, lo conveniente será dar filosofía de la historia. Claro, y en un departamento de agronomía, en una carrera de agronomía, habrá que hablar de la técnica, por ejemplo. Claro. ¿No? Dime en cuál carrera estás y te diré cuáles contenidos enseñarás.
Pero esto también obedece a objeciones, porque supone en el modesto docente un saber enorme, sobre todo si tiene que ir a lugares diferentes a dictar Y introducción a si la se filosofía. trata del mismo docente, claro, ¿No es cierto? probablemente. Sí, El sí. docente tendría que dar epistemología en un curso hoy, bioética en otro y filosofía de la técnica en otro, ¿no? Los Sí, contextualistas... promueve cierta diletancia por parte del profesor, ¿no? Ah, claro, Eso, porque claro. es imposible que alguien sepa a fondo La tantas conclusión cosas. es esta. Yo adhiero, por así decir, a una perspectiva histórica, pero problemática, que es el criterio que Carpio siempre tuvo. El Ya enfoque, salió el maestro, ¿vio? bueno, claro, el enfoque histórico problemático. Tomar 2 o 3 problemas, el problema del ser, el problema del conocimiento y el problema moral. No se pueden tomar todos. Y esos 3, verlos En una perspectiva de desarrollo histórico, a través de en Platón, autores. en Aristóteles, en Descartes, en Kant. Yo hago un poco eso también. Claro, yo creo que sí. No tan conscientemente, pero digamos. Eso está en un libro magnífico de Carpio que se llama Principios de Filosofía, que nosotros tenemos. Lo que pasa es que ese libro es difícil de conseguir. Carpio murió hace Bueno, pero 15 se hicieron años. un montón de ediciones. ¿Cómo? ¿no? Pero lo han reeditado, pero son ediciones clandestinas. Bueno, pero está. Ah, sí, sí. Bueno, pero ahora tenemos el de Feynman, en cambio. Ah, bueno. Tenemos ahora que tenemos el de José Pablo Feynman, ¿para qué él era Carpio? Sí, Digamos, sí, Feynman te explica todo, no hay problema. inclusive explica la atracción física de Cristina. Vos sabés que El sexapil uno de los libros de Cristina. Feynman se llama La filosofía en el barro de la historia. Y yo pensaba que podía haber abreviado un poco ese título por cómo es el contenido del libro, y le podía haber puesto La filosofía en el barro, simplemente, porque creo que es eso, ¿no? No, claro, porque lo que me parece fatal son las versiones ideológicas o demasiado connotadas ideológicamente de lo que sería una historia de la filosofía o un desarrollo del pensamiento o de los problemas filosóficos, ¿no? Hay una vieja distinción que nos enseñaban nuestros profesores y que yo en alguna época no comulgaba mucho con ella, que es la diferencia entre filosofía e ideología. Y la verdad que son cosas diferentes. ¿Cómo lo ves vos eso, esa sí, diferencia? Sí. Masú insiste mucho en eso, ¿no? Masú insistía mucho en ¿no? eso, insistió mucho en eso, ¿no? En un libro del cual vos hablaste cuando se le hizo el homenaje a Masú, La libertad y la violencia. Libertad y la violencia. Vos tomaste sí. ese tema. Sí, ¿no? sí, claro. Porque yo cuando él planteaba eso en la década del 60, la verdad que yo no estaba muy de acuerdo, pero digamos, porque estaba a lo mejor yo un poco influido por Althusser, y Althusser nos enseñaba que la filosofía era la ideología, inevitablemente. Estaba la ideología y la ciencia, y la filosofía caía del lado de la ideología, para bien o para mal, ¿no? Una ideología conservadora o revolucionaria, pero la ideología al fin. Aunque a veces la trataba de rescatar como materialismo dialéctico, que es, en fin. Pero después me fui dando cuenta, o me pareció darme cuenta, de cuánta razón tenía Masú, y además de las consecuencias terribles que tuvo esa identificación por momentos de la filosofía con la ideología, sí, ¿no? claro. Sí. Y muy bien, pero vos comentabas la publicación del libro de Carpio, y yo sé que vos estás dirigiendo, lo mencioné antes, un instituto, de un archivo, ¿no? No, el director no soy yo. Contame un poco Blanca eso. Parfait. Blanca Parfait, la viuda de Carpio. La viuda de Carpio, sí. Sí, ella fue la esposa de Carpio. Y contame un poco cuál es la actividad de esa institución, dónde funciona, en fin, todas estas cosas. En la Academia de Ciencias, dentro del Centro de Estudios Filosóficos. Que el Centro de Estudios Filosóficos lo dirige Roberto Walton. ¿Y han hecho algunas publicaciones? Sí. Se publicaron 2 libritos, uno de Masú y otro de Carpio, conteniendo conferencias o ponencias que ellos en vida dieron, pero no estaban en libros. O sea, son cosas inéditas. Claro, artículos. Tenemos que terminar este bloque. En el próximo yo tengo una curiosidad muy fuerte por preguntarte algo. Sé que has trabajado mucho sobre las falacias en tu condición de lógico. No, un poco. Y que estableces una relación de esto con la política. Bueno, me gustaría preguntarte sobre eso. Cuando volvemos. Cuando volvemos. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. En el bloque anterior habíamos quedado, Coriolano, que te iba a preguntar sobre el tema de las falacias, que bueno, es un problema obviamente de la lógica, que es una de tus especialidades, pero además algo me habías comentado de que vos relacionabas esto con el discurso de los políticos, de la política, y vos sabés que ese es un programa, tal como lo decide su conductor, que es Alberto Huela, centrado en lo que se llama la metapolítica, o sea, la reflexión filosófica sobre las categorías de la política actual, y no solo actual, digamos, ¿no? Es decir, sobre los pensamientos que rigen la política. Bueno, te dejo. El trabajo que voy a leer en parte, no totalmente, se llama Las falacias atacan de nuevo. Está bueno el título. Mario, rector de un colegio, propone modificar el reglamento. La profesora Adriana, que ha sido la anterior rectora, cuestiona en un escrito lo que a su juicio son errores del proyecto, pero en reunión con los docentes, Mario, el rector, dice: no voy a tener en cuenta el escrito de Adriana, porque cuando ella fue rectora nunca se ocupó del reglamento, y ahora hace objeciones. ¿Razona bien Mario? No. ¿Por qué no? Ahora vamos. Mario ha dado un argumento creyendo refutar a Adriana, pero ese argumento tiene una grave deficiencia. Vamos a otro ámbito. La presidenta Cristina, en uno de sus tantos discursos, menciona que ha habido una denuncia judicial presentada por un legislador, y el legislador sostiene en su presentación ante la justicia que la resolución del gobierno es inconstitucional. Y la presidenta dice: el diputado hace esta denuncia, pero resulta que el abuelo del diputado fue en la década de 1930 ministro de Economía en un gobierno que aceptaba el fraude electoral. Ah, Frigerius. En no, rigor, digo... Pinedo. Pinedo. Pinedo, Pinedo. Exactamente. En esa época, en rigor, no había ministro de Economía. El ministro se llamaba ministro de Hacienda. Pero ese detalle no... ¿Razona bien la presidenta? No. Ha dado un argumento para invalidar la denuncia judicial, pero su argumento adolece también de la misma deficiencia. ¿Y cuál es esa deficiencia en que han caído tanto el rector Mario como la presidenta Cristina? El argumento que formulan ellos es una falacia o sofisma. Falacia viene del latín, que quiere decir engaño, superchería. Sofisma viene del griego y significa artificio, habilidad, intriga. Para nuestro propósito podemos tomar falacia y sofisma como sinónimos. Aristóteles, en el siglo IV antes de la era cristiana, en un texto que se llama Sobre las refutaciones sofísticas, dice: el sofisma es un saber aparente, pero no real. Y el sofista es un sabio aparente, pero no real. Aparentemente, el rector Mario ha invalidado la presentación de Adriana, pero realmente no es así. Aparentemente, la presidenta Cristina ha descalificado la denuncia del diputado, pero realmente no es así. Ambos cometieron una falacia. Ambos cometieron la misma falacia. Una falacia es un mal razonamiento, un razonamiento incorrecto
que a primera vista parece un buen razonamiento. ¿Y en qué consiste la deficiencia? Consiste en esto. El rector Mario, en vez de analizar los errores que dice haber encontrado Adriana, hace otra cosa. Cita una falla de Adriana cuando era rectora. Como puede ser no haberse ocupado del reglamento. Y saca la conclusión de que ese episodio de Adriana, que no se ocupó del reglamento, invalida lo que Adriana puede objetar ahora. La presidenta Cristina, por su parte, en vez de analizar la denuncia del diputado y señalar, por ejemplo, que el decreto no es inconstitucional, también hace otra cosa. Menciona los errores del abuelo del diputado, creyendo que de esa manera el diputado queda refutado. La deficiencia es esta. Se rechaza un enunciado no por lo que el enunciado dice o contiene, sino por quién lo dice. Repito, se rechaza un enunciado no por lo que el enunciado dice o contiene, sino por quién lo anuncia. La falacia de Mario y Cristina se llama, en lógica, argumento ad hominem, y mantiene hasta hoy el nombre que le han dado los medievales, argumento en el sentido de razonamiento. Y ad hominem quiere decir del hombre, o mejor dicho, contra el hombre, pero se entiende, para que las feministas no nos critiquen. Hombre es genérico, tanto mujer. No puede decir más mujer. así, no. Ustedes conocen la filosofía de género, no sé, ya vamos mal. Ahora, es muy importante lo que vos señalás, porque es permanente esto, permanente, este tipo de falacia o de razonamiento sofístico, digamos, ¿no? Hay un filósofo uruguayo muy bueno, que no sé si conoces, que se llama Pablo da Silveira. La menor idea. Pablo da Silveira tiene varios Seguro libros. que Abuela lo conoce, pero yo no. Pablo da Silveira tiene varios libros, entre otros un libro con un título muy lindo, que se llama así, el libro se llama Cómo ganar discusiones, o al menos cómo evitar perderlas. Y es un libro de lógica, y analiza las falacias, y en la parte de lógica es muy entendible porque no usa la lógica matemática. Entonces se puede entender perfectamente. Veamos lo siguiente, si aceptamos que la letra A simboliza a una persona cualquiera, ¿no? A Eugenio, a Aníbal, Pablo, y la letra P simboliza un enunciado cualquiera, P como sinónimo de proposición, la primera letra de proposición. Ajá. Yo digo enunciado como equivalente a proposición prácticamente. Ajá. Tenemos entonces un argumento con dos premisas y una conclusión. Eso es lo que plantea da Silveira. Da Silveira nos muestra el esquema de la falacia, Ajá. sin referirse a ninguna aplicación. El esqueleto, digamos. El esqueleto, exactamente. La estructura. Claro, el esqueleto, la estructura. Y la estructura sería esta. Hay una primera premisa, así. A dice que P es verdadero, o que hay que tomarlo como una norma. Segunda premisa. Pero A tiene tales y cuales rasgos negativos en su vida. Conclusión, el enunciado es falso. No hay que tomarlo como norma. Absurdo. Un ejemplo excelente en Vilfredo Pareto. Pareto es uno de los padres de la sociología moderna. Así es. Vivió entre 1848, francés creo, 1848 y 1923. Pareto tiene un tratado de sociología general donde pone este ejemplo. Supongamos, dice Pareto, que un día se descubre con pruebas fehacientes que Euclides fue en su vida un ladrón y autor de un asesinato. ¿Perderían validez entonces las demostraciones geométricas que Euclides legó a la humanidad? No. Absurdo. En absoluto. A veces la falacia se dirige no contra la persona, sino contra las intenciones de la persona o las motivaciones de la persona. Las supuestas intenciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando alguien acusa al gobierno de estar realizando actos de corrupción, una forma de responderle a ese alguien es decir que está tratando de desestabilizar al gobierno. Lo que en nuestro país se llama la intención destituyente. Bueno. Sí, la tenemos todos los días. El invento de ese término. Otro ejemplo. Lo debemos a carta abierta. Otro ejemplo. Yo no la uso la palabra. Los de carta abierta no creo que conozcan lógica. Lógica no, pero sí inventaron eso de lo destituyente, ¿no?
Otro ejemplo. Término. Cuando alguien sugiere que se tome cierta decisión económica, otro le replica que con esa decisión él lo que quiere es favorecer su empresa, favorecer sus intereses económicos. El punto es este. Puede suceder que, en efecto, quien hace la acusación esté tratando de debilitar al gobierno y que quien propone tomar la decisión económica esté buscando proteger sus intereses. Pero una persona puede estar movida por intereses muy mezquinos y al mismo tiempo decir la verdad sobre un determinado punto. Razonar correctamente, digamos. ¿Ya? Alguien que desea desestabilizar al gobierno puede denunciar un acto que es realmente ilícito y que sucedió. Dicho de otro modo, la refutación no debe hacerse buscando los móviles ocultos, sino mostrando que lo que se dijo en la denuncia es falsa. La persona que hace la denuncia contra el gobierno o propone la medida económica debería defenderse así. No se ocupen de mis intenciones ni de mis motivaciones ocultas. Analicen mi argumento. Claro. Pero si bien desde el punto de vista lógico el argumento ad hominem es falaz, psicológicamente es muy persuasivo. Muy efectivo, claro. Muy efectivo. Bueno, era lo que pasaba con los sofistas, digamos. Claro, exacto. Persuadían. Claro. Es tan persuasivo que en el caso de la ex rectora, la Adriana de nuestro ejemplo, ella podría salir a explicar por qué no pudo ocuparse del reglamento mientras era rectora. Y en el caso del diputado, el diputado podría intentar explicar que su abuelo fue un buen ministro. Y estas explicaciones son absolutamente superfluas, porque el argumento ad hominem lleva en sí su inconsistencia. ¿Por qué? Porque apunta a la esfera emocional. Y Da Silveira cita un episodio muy interesante de la década de 1960, en un debate entre Jean-Paul Sartre y Raymond Aron. Ajá. Sartre, filósofo y escritor, como ustedes saben, y Aron, sociólogo, pero con formación filosófica. Sartre, que había publicado la Crítica de la razón dialéctica, la Crítica de la razón dialéctica es de 1960, defendía el progresismo y la construcción apasionada de un mundo mejor. Raymond Aron, de simpatías cercanas al liberalismo, sostenía que la realidad era muy compleja y que a veces las mejores soluciones no son las más simpáticas. Frente al razonamiento de Aron, intentando mostrar que las cosas eran más difíciles de lo que Sartre decía, en algunos sectores intelectuales franceses se forjó una frase que se sigue usando todavía. Prefiero equivocarme con Sartre antes que tener razón con Aron. ¿En serio? Eso se dice. Claro, sí. Algunos lo dicen todavía en nuestro país. Prefiero equivocarme con Sartre antes que tener razón con Aron. Bueno, esa sería la cosa, bueno, dentro de lo que vos estás planteando. Y bueno, digamos, si alguien afirma algo, desacreditarlo porque, bueno, eso es de derecha. Claro, exactamente. Eso es el argumento de la derecha. O eso es lo que decía la gente del proceso. Claro, ¿no es cierto? Entonces ya es como si ya con eso alcanzara y sobrara. Y en realidad ni empezó la discusión. Exactamente, porque no hay debate entonces. En realidad en nuestro país no hay debate, yo creo. No hay debate. No, seriamente no hay debate. Lo que hay es un mutuo intercambio de acusaciones y de descalificación. Y donde es muy central la falacia ad hominem. Y sí, yo creo que sí. Es uno de los recursos preferidos de la presidenta. La falacia ad hominem. La descalificación del adversario. La presidenta Cristina la utiliza permanentemente. O sea, no se analiza la propuesta o el discurso, sino que se descalifica al adversario. Algunas fallas personales del que habla. Si es que tiene fallas personales. Como el caso del abuelo es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, además no sé por qué uno debería hacerse cargo de las aventuras de sus abuelos. Claro, desde luego, claro. Con eso ya está descalificado para ella, Pinedo, ¿no? Claro. La frase, prefiero equivocarme con Sartre antes que tener razón con Aron, significa esto. Se descalifica a Aron, no por lo que Aron decía, sino porque es Aron, porque es liberal, por ejemplo. Ahora escúchame, una última cosa, perdón. Sí. También se puede descalificar a alguien, por ejemplo, diciéndole,
Lo que pasa es que no ha superado el complejo de Edipo. Bueno, puedo no haber superado el complejo de Edipo y sin embargo estar diciendo la verdad sobre una cuestión específica. Bueno, con esto te refería al psicologismo, digamos. Claro, la conclusión es simple. La falacia domine, me parece a mí, es el recurso preferido en nuestro país para la inmensa mayoría de quienes intentan refutar a un adversario. Especialmente, pero no únicamente en la dirigencia política, porque también caen en la falacia la dirigencia empresarial, educacional, periodística. Descalificar por quién lo dijo, teniendo en cuenta quién lo dijo y no lo que dijo. ¿No es cierto? Sí, sí, no, eso es permanente, digamos, ¿no? Yo lo veo permanentemente y también me irrita porque no se discuten los argumentos, entonces finalmente no se discute nada, es lo que vos decís, finalmente no hay debate. No hay debate ni hay hay una diálogo, permanente sí, claro. descalificación. No hay digamos, debate ¿no? ni hay diálogo. Pero claro, qué sé yo, yo tengo un amigo que cada vez que digo algo no muy favorable al gobierno me dice, bueno, eso es Mañeto. Claro. Digo, pero yo no soy Mañeto. Mañeto es el CEO de Clarín, pero yo no soy Mañeto. Claro. No he tenido tanta fortuna, digamos, ¿no? O también eso, ¿no? Ah, sí, claro, vos porque lees Clarín. Y digo, permanentemente esas cosas, ¿no? Desgraciadamente no hay diálogo. ¿Y cómo pensás vos? Silvio, no hay diálogo como pedía Sócrates. Pero escúchame una cosa. ¿Y cómo pensás vos que, si es que pensás que pudiera ser, cómo podría depurarse la política como para constituir una discusión? Menuda pregunta. Sí, claro. Una discusión más auténtica, digamos. Y sí. Y ahí puede haber un fracaso de la educación también, ¿no? Un fracaso de la educación. Y sí, claro. Enseñar estas cosas, por ejemplo. No sé si se enseña, desde luego se deben enseñar, pero... No demasiado. Yo te preguntaba al principio y mira, damos vuelta, volvemos de alguna manera al comienzo. La presidenta incurre en la falacia domine con mucha frecuencia. Sí. Nadie le dice. Nadie de los que lo rodean le señala que hay una falacia. No lo saben. La ignorancia es muy grande en este país. La ignorancia en el caso de las dirigencias, ¿no? Me parece a mí. No solo de la dirigencia, pero bueno. No. Y además, eso en un clima de crispación, ¿no? En un clima de crispación. Hay un clima de crispación. De enfrentamiento permanente. No, sí. Claro. De descalificaciones permanentes, ¿no? Sí, vos sabés que pensando, tuvimos como muy recientes las elecciones en Venezuela, ¿no? Y yo pensaba, no tanto que me desagrade en sí el triunfo de Chávez, porque tampoco me resultaba muy interesante el discurso de Capriles, digamos, del jefe de la oposición, pero sí un discurso muy vacío, digamos, ¿no? Muy vacío, ¿no? Pero así que te quiero decir, no es que yo tenga algo especialmente contra Chávez. Incluso algunas cosas que él sostiene no me parecen del todo desatinadas, sobre todo lo que tiene que ver con la cosa más nacional o nacionalista de él, ¿no? No tanto simpatizo con la cuestión del socialismo. Pero, indudablemente, si bien la pobreza sigue siendo enorme, la desigualdad social enorme en Venezuela, yo creo que algunas cosas ha hecho, porque no se saca sino tan fácilmente esa cantidad de votos. Pero lo que me preocupa es esa división tremenda que este tipo de discurso político, que con sus diferencias tiene bastante que ver con que el gobierno de nuestro país, con el del gobierno de nuestro país, cómo este discurso político divide la sociedad en dos, digamos, ¿no? Y en dos sectores casi igualmente numerosos, cuantitativamente casi iguales y totalmente enfrentados, digamos, ¿no? Y con esa situación de crispación social. ¿Por qué no? Porque digo, una cosa es, yo no creo en la política en términos de amigo y enemigo, me parece que eso ya no va más, si es que alguna vez anduvo. Creo más en la negociación, en la conciliación de intereses, claro, en tratar de cursar civilizadamente los conflictos, que siempre los hay, por supuesto, ¿no? Pero de cualquier manera, en todo caso, cuando se piensa en términos de amigo-enemigo, en todo caso se trataría de aislar a un enemigo minoritario, aislarlo, digamos,
y tener a favor el grueso de la población de un país. Pero dividir en dos es la famosa stasis, ¿no? Guerra civil, o que sea en potencia, que para los griegos, tan sabios siempre ellos, era para Platón el peor de los males. Sí, sí. El peor de los males. A vos males. te preocupa, ¿no? Esa. La stasis, ¿No? sí. Así que, pero mira, volvemos un poco al principio. ¿En qué sentido? En el sentido que yo te preguntaba y vos a eso lo dejaste un poquito pasar. Te digo por lo que dijiste de la educación. ¿Qué la enseñanza de la filosofía en nuestro país realmente está bien orientada? Se enseña lógica, incluso de un modo que sea simpático para los estudiantes, porque yo tengo la impresión de que se enseña poco y mal la filosofía en nuestro país. Mucha información con precisión no tengo, pero también puede decirse lo siguiente, que en nuestro país mucha gente capaz rehúye actuar en política. En política. ¿No es cierto? Y en la educación también, en una de esas, sí. ¿no? ¿No es cierto? Claro. Entonces, claro, porque uno no sale bien parado ni en un caso ni en otro, por lo general. Claro. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo creo que lo hemos aprovechado bastante bien. Es algo que siempre se va. Espero que... ¿No? El tiempo es algo que siempre se va. El tiempo sería otro tema, ¿no? Para toda una sesión. Eso sería un homenaje a Heráclito. Pero de cualquier modo, yo creo que hemos tocado unos cuantos temas que son realmente relevantes. Bueno, hasta la próxima será entonces.